Hola, bienvenidos. Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar del síndrome de Asperger. Debe sonarle seguramente a una cocina alemana, pero no es. Es un síndrome muy particular y, como decía en la presentación, una de cada 64 personas tiene probablemente alguno de estos rasgos. Nuestros invitados, uno de ellos, el primero que voy a presentar, es psicólogo, los demás son parientes de Asperger y vamos a ver cómo es la vida con una persona con el síndrome de Asperger. Nos acompaña Ernesto Reaño, 31 años, él es psicólogo clínico, director y fundador de EITA, es el equipo de investigación y tratamiento de Asperger y autismo. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UPC en psicolingüística y director del taller de habilidades sociales para personas con autismo de alto funcionamiento, Asperger y trastorno pragmático del lenguaje. ¿Qué tal taller? Sí. Ernesto, para que nos puedas ayudar a desasnarnos, sí. ¿Qué cosa es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger básicamente es una condición de vida, no es una enfermedad, sino es una manera distinta de procesar y ver el mundo. Las personas tienen una gran capacidad para sistematizar información, pero algunos problemas en la interrelación social, ¿no? El problema está no en un problema de inteligencia, sino de interrelación. Muchas veces tienen una inteligencia mucho mayor que la media, ¿no? ¿Hay algunas personalidades famosas que han tenido este síndrome de Asperger, por lo que veía? Se dice, por ejemplo, que Einstein tenía algunos rasgos del síndrome de Asperger. Algunos rasgos. Steven Spielberg. Tim Burton también se dice. O sea, nos encontramos con personas con grandes cualidades, pero difíciles, o sea, poca capacidad para relacionarse con el mundo. Claro, se les hace difícil, digamos, tener un manual para comprenderlos. Ajá. Ajá. Vamos a presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es Ghislaine Coloma, es comunicadora de la Universidad de Lima. Su pasión es escribir, directora creativa de su propia empresa Esdrújula. Es también encargada del equipo de comunicación de EITA. Y está aquí porque es madre de 2 hijos, Nicolás de 14 y Gabriel de 11. Y Nicolás es un niño Asperger. Un adolescente Asperger. Adolescente, claro. ¿Qué tal, Ghislaine? Hay algo que me llama la atención. Tu primer hijo es el que tiene Asperger y aún así tú tuviste a Gabriel de 11. ¿No pensaste en algún momento tal vez no debería tener otro hijo por el riesgo que tenga el mismo problema, entre comillas? La verdad que no, porque, bueno, como te decía fuera de cámaras, si ahorita me dijeras si tuviera a otro hijo, tendría 3 Nicoláses más. O sea, realmente ha sido una bendición tener a Nicolás. Me ha enseñado mucho, me ha enseñado a ser mejor persona, más tolerante, más detallista. Y Nicolás, al principio, los Asperger son difíciles de diagnosticar, porque tienen rasgos que todavía podrían parecer o entrar dentro de la normalidad, que no me gusta usar esa palabra, pero claro, ahorita no hay otra. Entonces, en el dentro de la mayoría podríamos decir, más que la normalidad. Exactamente, porque al final Asperger o neurotípicos es una cuestión de mayoría. Y en el interín tuve a Gabriel. Los primeros rasgos o síntomas en Nicolás fueron, por ejemplo, que se quedaba pegado viendo cualquier cosa que daba vueltas, ¿no? O aprendió a leer muy rápido solo. Escuchaba música clásica porque lo relajaba. Entonces tú te agarras de todas esas cosas como padre para un poco estar orgullosa de tu hijo y soltarlo al mundo. Son cosas buenas, ¿no? Son cosas buenas. En el fondo sabes que son distintos, sabes que algo más pasa, pero no sabes qué cosa es. Porque no son autistas típicos como nosotros los conocemos o el cliché que tenemos en la cabeza. No tienen una cosa definida. Y en ese momento, cuando Nicolás tenía 7 años, 6 años, no se hablaba de Asperger. Claro. Entonces, no era fácil de decir qué cosa tenía, pero sabías que era distinto. Hoy día que ya sé, y hace 5 años está diagnosticado, te diría que ha sido una maravilla saber sobre este síndrome, que Nicolás lo sepa. Nicolás mismo ya entiende sus propias reacciones y se ríe, porque dice, yo digo así porque yo soy Asperger. O sea, saberlo ha sido la mejor noticia que le ha podido pasar, y a todos. Sí, ayuda a identificar un poco, ¿no? Aunque sea tener algún referente. Nuestra siguiente invitada es Gabriela Salazar. Ella tiene 22 años, es estudiante de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma y tiene una hermana que tiene 17 años que tiene el síndrome de Asperger. Bienvenida, Gabriela. Gabriela, yo te estaba preguntando en la pausa, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Cómo definirías tú en tus palabras
¿Qué cosa es el síndrome de Asperger? Es simplemente una forma de pensar distinto. Es ver el mundo de la manera correcta, sin cosas que vayan a variar, sin cosas que vayan a decirte, no, yo voy a cambiar esto en el mundo, voy a hacer algo malo. No, ellos simplemente piensan de la manera correcta. O sea, seguían, digamos, de pautas claras. De lo que ellos sienten. ¿De lo que ellos sienten o que les han dicho? No de lo que les han dicho, de lo que ellos sienten. Sí. Lo que pasa es que tienen un pensamiento muy lógico, ¿no? Y muy formal. Entonces, por ejemplo, son personas que no saben mentir, por ejemplo. Porque mentir no tiene lógica. Si yo estoy pensando que tus zapatos son feos, te lo digo. Son feos. Entonces pueden parecer pedantes, pero no lo son. Tú has dicho pensar de la manera correcta. ¿Tú dirías que ellos en ese aspecto están un paso más adelante que nosotros? Sí, yo siempre lo digo, y cuando hablo, siempre hay mamás o otras personas que tienen hijos con Asperger, que a veces dicen, no, pero mi hijo no es tan así, como que tienen un poco de vergüenza. Yo les digo, si todos fuéramos Asperger, el mundo sería mejor. Sería más honesto. Sería más honesto. Son más sería sinceros. Muchísimo mejor. Más sinceros. Sí, son muy, más sinceros. No leen dobles sentidos, no leen No leen sarcasmos. dobles sentidos, no hay ironía. Una pregunta. Tal vez es solo parte de la evolución, ¿no? Y nos estamos... Tú sabes lo que es lo que un grupo de Asperger dicen, medio en broma, no sé, también medio en serio, que ellos son el siguiente escalón en la evolución. Pero ¿por qué no? Yo lo digo, Una yo pregunta. cuando digo eso, lo digo, son un paso adelante, ellos son una raza ¿Qué hay evolucionada. con el sentido del humor? ¿Tienen sentido del humor? Ha aprendido mi hijo, en el caso de mi hijo, a leer los códigos que hacen que una persona se ría. Ya. Entonces, por ejemplo, él no entendía dobles sentidos, entonces No. yo empecé a comprarle chistes de Condorito, para que él entienda la mecánica del humor, Ya. la sorpresa y todas esas cuestiones. Ahora él hace su fórmula en la cabeza y suelta un chiste. Ya entendió, ya entendió la mecánica. Ya sabe que cuando le dicen, no sé, cualquier cosa, sabe leer que es en doble sentido y es broma y se ríe. No se lo toma literalmente. Uno de los problemas. Exacto. Bueno, hay que seguir hablando sobre eso. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos un poco para las personas que tienen hijos y que de repente sienten eso que tú dices, alguna cosita diferente. ¿Cómo se puede identificar a un niño con Asperger? Volvemos. ¿Cómo podemos identificar a un niño Asperger? Me imagino también, bueno, de hecho, primero la mamá tiene que detectar algo distinto, ¿no? Después hay un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tu hermana tenía desde pequeñita que ya tú ibas detectando que eran distintas? Son muy distintas, porque por ejemplo, como decía Gislén, Nicolás aprendió a hablar, a escribir muy rápido, a leer muy rápido. Mi hermana no hablaba. Hasta los 5 años prácticamente no hablaba, pero todo lo expresaba en dibujos. Todas las paredes de mi casa estaban completamente pintadas con crayolas, plumones, todo. Le gustaba esconderse, meterse en todos lados y por todos lados pintaba. ¿Y nunca interpretaron eso como un comportamiento no adecuado, o sea, que te pinten todas las paredes? Obviamente, mi mamá le decían, deja de pintarme las paredes, pero al ver que no hablaba ya comenzaron a decir, bueno, es la forma que tiene de expresarse, Claro. ¿no? Pero ya habían ido donde un especialista, por ejemplo, para En averiguar. ese momento no, porque Hasta los 5 nosotros... años, ¿no? No, porque nosotros vivíamos, no acá en Lima, sino vivíamos en Huaral. Ya. Entonces ahí no había forma, no había nadie que nos dijera nada, en el colegio menos. Ahora, Entonces, ¿y cuál otra cualidad, digamos? Porque en eso se diferencian, entonces no es típico del Asperger, ¿no es cierto? Es decir, Claro. ¿qué cosa es común a la mayoría de Asperger que tú vas a decir, esto los detecta, ¿no? bueno, lo que habíamos hablado de que no pueden mentir, ¿no?
Eso los bien define fuerte. bien fuerte, los define a todos. No pueden mentir, no. Mi hermana sí se ofusca mal con bromas, con cosas. Tiene un mal temperamento, pero sí le afectan las bromas, ¿no? Se molesta. Pero puede ser un problema también, ¿no? Porque Sí, es un problema de es una carácter. dificultad. viene y te dice, oye, hoy día estás horrible, porque te veo horrible y es verdad, y te ofende para siempre, ¿te lo dice? Sí, te lo dicen. Pero también te dice que estás hermosa. Sí, hasta que entienden que eso ofende. O sea, no es que no entiendan en algún momento. Nicolás tiene 14 años y ya sabe cómo funciona, digamos, en ese sentido la regla social. Sabe Claro. que no puede ir a decirle a una chica qué gorda estás, porque ya lo ha hecho, ya rebotó, ya vino traumatizado a decirme qué hice, O qué sea, dije, y yo le he tenido que explicar. Probablemente no pueden mentir, pero sí aprenden que pueden omitir. Es que lo que nosotros aprendemos, digamos, intuitivamente en la vida, ellos lo aprenden con manual de instrucciones. Entonces, Claro. les tienes que explicar cómo funciona la sociedad para que ellos se lancen y hagan un papel decoroso. O sea, tienen que explicarlo, no lo captan. ¿Cuánto tiene que ver esto, Ernesto, con empatía? Totalmente, ¿no? O sea, sea, hay una dificultad. una dificultad para leer las emociones de los demás. Para Entonces, identificarse con el otro. Leer las emociones, me estás diciendo, leer gestos. Gestos, ponerse en el lugar del otro. Yo creo que ahorita, por ejemplo, él está aburrido. Entonces, por ejemplo, muchas veces ellos tienen temas que les encantan. Entonces, por ejemplo, los dinosaurios. Entonces están hablando los dinosaurios y uno dice, sí, ajá, gestos de que uno se está aburriendo y no lo lee. No lo leen. No se dan ¿Leen cuenta. una sonrisa? ¿La reconocen? Sí, la reconocen. Pero, por ejemplo, cosas más complejas como fulano lloró de alegría. ¿Qué cosas llorar de alegría? Eso- Como eso no se puede. No hace match. No, No combina. no, O sea, llorar es de tristeza. claro. Hasta que lo entienden. Hasta que lloran. Hasta que lo entienden, ¿no? Debo Ahora, entender... Una, sí. una pregunta con esa, ¿hasta qué lo entienden? Perdón, ¿lo pueden entender por su cuenta? O sea, ese, Porque les pasa. ese proceso... Es como un comando. Ese proceso está en su capacidad de aprendizaje o se necesita de una persona de afuera que le diga, hay personas que cuando están muy alegres pueden soltar unas lágrimas. Claro. ¿Hay alguien que se lo tiene que Sí, se decir? los puede decir y se les puede, digamos, enseñar, entre comillas, hacer este manual de supervivencia. Es como si dos culturas se encontraran. Para mí eso me sirve bastante para situar la cosa, ¿no? Dos comportamientos totalmente diferentes. Sí, así como nosotros le Manera de decimos vivir y Asperger, ver, claro. ellos nos llaman a nosotros neurotípicos. Somos neuróticos, típicos y nos hacemos miles de problemas por todas las cosas, entonces nos enredamos porque mentimos, no sabemos pedir de frente las cosas, etcétera, etcétera. El problema de ellos es que son minoría, ese sería el único problema. Claro, ¿Neurotípicos es un término que ha salido de ellos? de ellos, claro. Qué Qué alucinante, ¿no? divertido. Porque crean palabras, ¿no? Claro, y aparte, o sea, ellos crean también el concepto de neurodiversidad. Ellos lo Qué crean. bueno eso. Sí. ¿Qué cosa querría decir? Neurodiversidad es que cada uno piensa de manera distinta y no es que su manera de pensar sea Pero, inferior ni superior a la nuestra, sino diferente. pero no es Siempre- solo pensar, ¿no? Es operar de manera distinta, Claro. porque todos pensamos de manera distinta, pero Pero, eso ya digamos, representa procesar la un información.